Lamento no poder ayudar con eso. La puerta se cerró tras de ella con un golpe seco. Clara sintió la opresión en su pecho. Ya no había vuelta atrás. El aire parecía más pesado, casi denso. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras conocidas. La gente voceaba en sus propios pensamientos, murmullos entrecortados, fluyendo como un río turbio. La angustia la envolvía, y ese nudo en la garganta no desaparecía. ¿Qué vas a hacer? No puedes dejarlo así. La voz de Julián resonó en su mente, aunque él estaba a kilómetros de distancia. Ella había intentado consolarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero ahora jamás se sintió más sola. Sin embargo, había una decisión que tomar. Solo que no sabía si sería la correcta. Mientras Clara se adentraba más en la niebla de emociones, una llamada interrumpió sus pensamientos. El timbre del móvil sonó fuerte, como un disparo en la penumbra. Titubeó un momento y finalmente, con manos temblorosas, sacó el teléfono del bolsillo. ¿Clara? Dijo una voz al otro lado, entrecortada y ansiosa. No puedo decir mucho, pero necesitas saber algo. Una punzada de ansiedad recorrió su columna vertebral. Reconoció la voz. Era Paula, su hermana. Algo en el tono helado de su voz la hizo vibrar con miedo. ¿Qué pasa? ¡Habla!, exigió su voz rasposa, atronando en la oscura habitación. Es sobre mamá. No está bien. La frase se quedó suspendida. Era como si el tiempo se detuviera. La sangre se le heló en las venas. Clara está en el hospital. Una caída. Pero eso no es todo. Se le atascó la respiración. Las partes viscerales de su ser se retorcieron como si una mano invisible apretara su estómago. ¿Qué más? Dímelo. No está sola. Vino alguien a verla. El aire se tornó espeso. La angustia la devoraba. ¿Quién? ¿Quién vino? La súplica salía de sus labios como un alarido. Alguien del pasado. Alguien que no. Debías en el hospital en 10 minutos. Clara colgó y salió corriendo. Cada paso resonaba en sus oídos. Cada paso resonaba como un eco perturbador. ¿Quién había ido a ver a su madre? La imagen de Carlos, su padre, atravesó su vida. Un recuerdo que prefería borrar. El hospital era un laberinto, luces brillantes y rostros pálidos. Todo se sentía irreal. Corrió hasta la habitación, abriendo la puerta con un impulso ciego. Y allí estaba su madre, el rostro pálido como el mármol, pero con algo más que la preocupación. Y al lado, con la sonrisa más extraña y familiar, estaba él, Carlos. Su corazón se detuvo. Su padre. Ríndete. Todo en su mente estalló en 1000 pedazos. ¿Cómo había llegado aquí? Ella pensaba que jamás lo volvería a ver. El caos le inundó la mente. Cada sentimiento, cada dolor enterrado regresó como un tsunami. Clara, dijo él, extendiendo la mano. Ella sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Un estruendo en su pecho, el eco de viejas heridas. La traición se sentía palpable. No podía ser cierto. Decidió dar un paso atrás, pero las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. ¿La traición de un padre? ¿La salvación de una madre? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar esta revelación? Las preguntas se acumularon en su interior, pero claro como el día, algo había cambiado, y no había manera de volver atrás. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Carlos, su padre, estaba ahí, con esa sonrisa en sus labios que tanto había añorado y temido, pero no había tiempo para el reencuentro. La angustia la apretaba como un puño. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Y la sala del hospital
se volvía cada vez más pequeña, más claustrofóbica. «Clara», repitió él, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera acercarse, el monitor a su lado empezó a emitir un pitido fuerte y agudo. Una enfermera entró corriendo, con los ojos desorbitados. «Código rojo en el ala este. Necesitamos que se despeje la sala ahora mismo». Su voz cortante como un cuchillo hizo que todos retrocedieran. Clara se quedó paralizada. Su madre. Se volteó para mirar hacia su madre, que estaba inmóvil, su rostro pálido y la preocupación escapándose de las sombras de sus ojos. «¡Mamá!», gritó Clara. En ese momento, el caos se apoderó de la habitación. Las luces del pasillo parpadeaban y el griterío se hizo eco. La enfermera tomó a Carlos del brazo, llevándoselo hacia afuera como si fuera un niño travieso, dejando a Clara sola, aturdida. «Clara, escucha». La voz de Paula resonó en su mente. ¿Qué estaba pasando? Alguien gritaba. El aire estaba cargado de miedo. «No, no, por favor». Clara sintió cómo las lágrimas se precipitaban. Su madre era todo lo que le quedaba, su único refugio en la tormenta de la vida. Y ahora, con su padre de regreso, una herida que ella pensaba cerrada se abría de nuevo, desgarrando cicatrices que creía olvidadas. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos de los demás se convirtieron en un sonido distante. ¿Quién era él realmente? ¿El padre que la había dejado? ¿El hombre que había causado tanto dolor? ¿O algo más oscuro, algo que aún no comprendía? De repente, un estruendo atravesó el hospital. Un choque, un golpe, y la alarma de incendio siguió. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El caos se intensificó. La gente corría en todas direcciones. Gritos y llamadas a la seguridad llenaron el espacio. «¡Todos salgan!», una voz retumbó, casi tan aterradora como la idea de perder a su madre. Instintivamente, Clara se dirige hacia la puerta, pero algo la detiene. Una figura apresurada apareció en el pasillo, un hombre de jaqueta oscura, su rostro oculto detrás de una capucha. Las miradas se cruzaron, y Clara sintió una sombra sobre su corazón. Había algo en él, algo inquietante. «¡Clara!», gritó nuevamente una voz, esta vez de Paula, que se acercaba con pánico pintado en su rostro. «No salgas, es peligroso». Pero era demasiado tarde. Justo cuando giró para volver hacia ella, sintió un frío que la atravesó, como si la vida se le escapara. En un instante, el desconocido se lanzó hacia ella, sujetándola por el brazo. La multitud enloquecía. Y el caos era abrumador. «Tú no lo sabes. No puedes quedarte aquí». El hombre gritó. Su voz era como un trueno en su interior. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó Clara, con los ojos muy abiertos, el pánico en su pecho creciendo. Pero no había tiempo. Una explosión de luz y sonido estalló detrás de ellos, y el hospital se volvió un lugar de terror. El hombre la empujó hacia una salida trasera, y Clara sintió que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. «La verdad de tu madre no es lo que crees». El eco de su advertencia quedó suspendido en el aire mientras el caos continuaba. Clara no entendía. ¿Qué más podía haber? El rugido de las sirenas llenó el aire mientras ella se debatía entre la salida y la verdad que la esperaba. Justo cuando estaban a punto de salir, Clara se giró una última vez para mirar hacia atrás. La imagen de su madre, pálida y perdida, se grabó en su corazón. Y entonces todo se detuvo. Esa figura oscura entre las luces parpadeantes, esa verdad que nunca había querido afrontar, se abalanzó sobre ella como un tsunami. «¿Qué es lo que no sé?», murmuró casi a sí misma, mientras la oscuridad la tragaba. El mundo se hizo eco de su pregunta, dejándola atrapada en un laberinto de incertidumbre y terror.
¿Qué pasaría ahora? Clara sintió una punzada en el pecho, con la figura oscura del desconocido al borde. De su visión, la adrenalina pulsaba en sus venas como un torrente. «Sigue». La voz del hombre resonó en su mente, pero no podía moverse. Todo sucedía tan rápido que se sentía atrapada. Las luces del hospital parpadeaban. El caos era como un grito en sus tímpanos. «¿Qué es lo que no sé?», murmuró, y en su voz había un rastro de desesperación. Miró hacia atrás un instante, deseando ver a su madre, pero solo los rostros angustiados y asustados llenaban el espacio. Solo ella había quedado atrapada entre la huida y la verdad. De pronto, el hombre se abalanzó, tomando su brazo con fuerza. «Debes escucharme», gritó, intentando alejarla de la puerta. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Tienes que salir de aquí. Es una trampa». ¿Una trampa? En ese momento, un estruendo sacudió el edificio. Una explosión resonó en el fondo y las luces se apagan por completo. Todo se volvió oscuro. Clara sintió su mundo volverse a desmoronar, exactamente como lo había hecho cuando su padre se fue. «¡No! ¡No puede ser!». A medida que el terror envolvía su mente, el hombre tiró de ella hacia un rincón alejado. El ruido se intensificó, pero había algo más. Un susurro cortante y familiar penetró el aire. Una risa. Clara se detuvo en seco, paralizada. Era la risa de su padre. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?». La ira y la confusión se mezclaban. «¿Por qué estás con él?». La sala se volvió un torbellino de sombras y voces, y cada latido de su corazón era un eco de dolor. El hombre de la chaqueta oscura, con sus ojos oscuros y profundos, le dijo: «Él no es quien crees. No puedes confiar en él». Clara se dio cuenta de que su mano temblaba mientras se aferraba a la chaqueta del extraño. «Tú no sabes nada», gritó, pero su voz sonó vacía. «Clara». Una voz resonó detrás de ella. Se giró bruscamente y lo vio. Carlos sonriendo. Pero había algo extraño en su mirada. No era la felicidad de un padre reencontrado. Era una satisfacción inquietante. «Oh, Clara querida», dijo mientras avanzaba con calma. La risa se tornó en un eco aterrador. Estaba esperando este momento. Una sombra de horror se apoderó de ella. Algo le decía que su corazón se había perdido. «¿Qué esperabas? ¿Qué es lo que eres, Carlos?». Con cada palabra que pronunciaba, el miedo subía como una marea. Las paredes del hospital se cerraban a su alrededor. Aquel hombre con la chaqueta oscura gritó: «Es un traidor. Tu padre ha estado detrás de todo esto. Es peligroso. No te dejes llevar por su presión emocional». El mundo se desdibujó. Clara sintió una oleada de traición. Las piezas del rompecabezas comenzaron a caerse. «¿Qué significa esto?», exigió al hombre. La habitación se iluminó momentáneamente por las luces parpadeantes que aún luchaban por sobrevivir. Él no es tu padre», anunció de repente. Clara sintió que el aire se le cortaba. ¿Qué estaba diciendo? Su padre, su figura idealizada, ahora parecía un espejismo. «Es un impostor». El eco de esas palabras resonó en su mente como un disparo. La confusión la ahogaba. «No, no puede ser. Tu madre te lo ha ocultado todo por tu bien. Él no te ama», gritaron ataques de recuerdos. Las risas infantiles, los abrazos, todo se borró como un sueño roto. Su madre en el hospital, tan frágil y vulnerable. ¿Le había ocultado esto? En ese instante, el rugido de las sirenas llenó el aire, pero era el sonido del corazón de Clara, latiendo frenéticamente. Ella miró a Carlos, o al menos al hombre que había creído que era su padre, y la verdad desgarradora la atravesó. «¿Qué más me has ocultado?». La sala rugió nuevamente.
esta vez con una nueva verdad a la que aferrarse. Las luces titilaron, y mientras el caos continuaba, una pregunta crujía entre su dolor. ¿Quién eres realmente, Carlos? El mundo se hizo eco de su pregunta, mientras todo continuaba desmoronándose a su alrededor. Clara sintió la verdad invadiéndola, un eco desgarrador que retumbaba en su pecho. Cada palabra del hombre en la chaqueta oscura la sacudía. El nombre de su padre, Carlos, se convertía en un grito lejano. «Es un impostor», resonaba en su mente como un tambor, pero no había tiempo para procesar. El sonido de sirenas y gritos se mezclaba en un caos ensordecedor. Una luz parpadeó sobre ella y el hombre la tiró hacia un rincón oscuro. «Escúchame». Su voz era urgente. «Hay algo que necesitas saber. Algo que...» «Ellos nunca te dirán». Su tono grave cortó el aire cargado de pánico. «¿Qué más puede haber?». Clara gritó, angustiada, mirando hacia la sombra de Carlos que aún sonreía. Esa sonrisa, antes reconfortante, ahora era un puñal en su pecho. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó, sabiendo que la respuesta cambiaría todo. «Eres más fuerte de lo que piensas. Tú tienes un don». El extraño comenzó a temblar. «Y ellos están detrás de ti. Tu madre lo ha estado ocultando todo». Clara sintió un frío helado correr por su espalda. «¿Qué don? ¿Qué ocultó?». «Necesitamos salir, ahora». Pero Clara no podía moverse. Había algo más, algo fundamental que la mantenía en su lugar. La imagen de su madre, en la cama del hospital, vulnerable. La sala resonó con más gritos. «Código azul. Necesitamos un equipo de inmediato». Clara giró la cabeza hacia el sonido, pero el hombre la sujetó con fuerza, forzándola a mirar hacia él. «No puedes quedarte. La vida de tu madre está en peligro. Pero hay algo que debe decirte primero. Debes saber quién eres, realmente». Clara sintió un nudo en la garganta. «Dímelo, por favor», pidió, su voz apenas un susurro. «Dímelo ya». Poco a poco, la figura del hombre se fue difuminando, como si se marchara, pero sus ojos seguían fijos en ella, intensos y oscuros. «Eres parte de algo más grande. Tu madre está involucrada en algo que no comprendes. Y Carlos no es quien dice ser». «¿Qué?». La incredulidad la envolvió como una niebla. En ese instante, el hospital entero tembló. Una explosión ensordecedora resonó en el fondo. Las paredes temblaron, y Clara vio que el paisaje exterior se iluminaba por un destello cenador. En una fracción de segundo, el entorno se tornó en caos absoluto. Un destello de fuego iluminó la habitación, y Clara quedó paralizada, presa del horror. «¡Clara!», gritó Paula, emergiendo entre la confusión, pero su voz se apagó ante el terror que se desataba. Clara miró hacia atrás, hacia su padre, y entonces lo vio. Carlos, o quienquiera que fuese, se desvanecía en la bruma de llamas, y con él toda la imagen que había tenido de su familia. El hombre oscuro la sujetó más fuerte. «Esto no ha terminado. Escucha». Pero justo en ese instante, una figura emergió de las llamas. Una mujer con el rostro familiar, con ojos que Clara reconocía al instante. «Clara». La voz era suave, pero temblorosa. «Mamá», murmuró, su corazón retumbando. «¿Eres tú?». Pero Clara no entendía. Si era un impostor, como decía el extraño. ¿Por qué la llamaba así? La mujer se acercó, pero las llamas la rodeaban como un aura. «Es un engaño. No creas en ella», gritó el hombre oscuro. Pero Clara sintió que sus pies se deslizaban, como si fueran hechos de agua. La mujer se acercó más y Clara pudo ver una tristeza profunda en sus ojos. «Clara, hay algo que no te he contado, algo que cambiará todo».
La confusión la ahogaba. No, dímelo aquí y ahora, exigió, y la angustia en su voz resonó en la sala. Tu vida no es lo que piensas. Tu verdadero legado es mayor de lo que imaginas. El mundo entero se detuvo. La verdad flotaba en el aire, y el caos a su alrededor se desvaneció. Clara sintió que cada parte de ella crujía, como si su vida entera se desmoronara. Una verdad devastadora estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué es lo que no sé? Sus palabras fueron un eco perdido en el caos. ¿Qué es lo que eres, madre? Y al instante, con una explosión terrible, todo se desbordó. Una oscuridad densa la tragó, mientras la sala estallaba en fragmentos de certezas caídas. La pregunta quedó suspendida en el aire, resonando como un grito ahogado. ¿Qué verdad la aguardaba? Detrás de esa tormenta, el mundo entero se detuvo. Clara sintió el aire en sus pulmones enturbiarse, pesado como plomo. Miraba a su madre, tan frágil y vulnerable, rodeada de ese caos ardiente que amenazaba con devorar todo. La oscuridad ascendía, tomando forma justo cuando la figura de Carlos se acercaba. Su sonrisa, una sombra inquietante. «Clara», gritó el hombre de la chaqueta oscura, pero su voz se ahogó en el clamor desbordante. Los pánicos y gritos crecieron. Todo lo que podía hacer era observar, atrapada entre su madre, cuya mirada parecía desvanecerse, y el rostro de su padre, que ahora la observaba con una especie de curiosidad. «Malévola. Clara, no puedo dejarte». La voz de su madre se escuchó en un eco distante, incapacitada por el miedo. Clara soltó un sollozo. Algo dentro de ella se quebró. «¿Qué hay de mí? Estoy aquí. Dímelo ahora». Pero justo en ese instante, el caos se detuvo abruptamente. Un silencio gélido llenó el espacio. La enfermera, que había atravesado la habitación con un desespero palpable, se congeló. Su rostro se tornó pálido como hojas muertas. Con un silencio gélido llenó el espacio. El horror reflejado en sus ojos. «¿Qué? No puede ser», gritó ella, y su miedo captó la atención de todos. Clara, temblando, sintió la presión de una revelación inminente, pero lo que ocurrió a continuación hizo que el tiempo se deshiciera. El monitor a su lado emitió un pitido penetrante y de repente una explosión de luces y sonido llenó el aire. La sala tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. El hombre oscuro, que se había mantenido firme a su lado, gritó: «Hay que salir ahora». Pero antes de que pudiera moverla, Clara vio la imagen de su madre cruzándose con otra figura, una sombra que se materializaba de la nada. Era Paula, de pie justo al borde de la puerta, sus ojos desorbitados de terror. «¡Clara! ¡Detrás de ti!». Su voz era un grito desgarrador. Clara se vio la vuelta, y allí estaba Carlos, extendiendo su brazo hacia ella. «Confía en mí». Pero de su boca no salían palabras de amor, sino promesas de un horror aún no imaginado. Con un movimiento rápido y feroz, Carlos dejó caer el disfraz, y una verdad desgarradora encontró el camino hacia la luz. Su rostro cambió a una expresión gruesa, grotesca. Sus ojos se tornaron en un profundo abismo. «Eres parte de su legado, Clara. Nunca debiste enterarte». Las palabras desgarraron el aire, y el mundo se congeló otra vez. Clara sintió un frío agudo en sus huesos. «¿Qué legado?», murmuró. Incluso los murmullos a su alrededor se detuvieron, como si el tiempo mismo se sujetara de esa pregunta. «Tu madre ha estado contigo todos estos años, pero es un caparazón, un cuerpo vacío, Clara.
Ella, Carlos lanzó esas palabras como un veneno. Ella nunca fue realmente tu madre. Ella es... El estallido de su revelación quedó atrapado en el aire. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¡No! ¡Eso no es posible!», gritaron sus pensamientos. Pero una honda verdad se formaba en su mente. La mirada de su madre, ese amor incondicional que había sentido, ahora sonaba a eco, a vacío. En ese momento de revelación, la sala dio un giro. Un sonido ensordecedor la retumbó. Las luces parpadearon y un viento gélido atravesó la habitación. Del fondo oscuro surgió una figura familiar. Era su madre, pero ya no lucía frágil. Una sombra aterradora se dibujó detrás de ella. «He estado protegiéndote, Clara. No comprendes». «¿Eh? ¿Quién eres en realidad?», gritó su madre. La confusión se apoderó de su mente mientras los gritos aumentaban en el fondo. La verdad estaba emergiendo y no podía respirarse. Algo había cambiado para siempre. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué realmente sabían sobre su vida? La imagen de su padre y su madre se desdibujó, cayendo a pedazos, y el conflicto interno la atrapaba. Clara comprendió que ni el amor ni el odio podrían llenar el vacío que dejaba esta nueva realidad. Y antes de que pudiera dar un paso adelante, una explosión sacudió el hospital, llevándose con ella cada certeza que había tenido. Permaneció de pie, perdida entre las sombras. Los secretos ocultos se apretaban en su pecho. La verdad estaba cerca, pero ¿quién podría enfrentarla? ¿Qué haría a continuación? Ella cerró los ojos y en un momento de valentía infinita se preguntó: ¿qué más me han ocultado? El caos a su alrededor se intensificaba. La sala del hospital, un laberinto de gritos y luces parpadeantes, parecía comprimirse en un instante. Clara sentía el sudor frío resbalando por su cuello. Cada latido de su corazón era un tambor que resonaba en sus oídos. ¿Quién eres realmente, Carlos? La pregunta salió de sus labios como un susurro tembloroso. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un estruendo sacudió el suelo. Las luces parpadearon una vez más, y un grito desgarrador atravesó el aire. Paula, la hermana que tanto había necesitado, cayó al suelo, un rostro de horror reflejado en sus ojos. «¡No!», gritó Clara, y corrió hacia ella. Al llegar, vio como un hombre de chaqueta oscura caía al suelo a su lado, un arma en la mano. El tiempo se detuvo por un segundo. El silencio reinó, como si toda la vida hubiera dejado de moverse. Clara sintió como un frío helado le subía por la columna. La realidad se desvanecía lentamente mientras su corazón se detenía momentáneamente. «¡Paula!», gritó, arrodillándose, pero su hermana no respondía. Las lágrimas comenzaron a fluir, un torrente incontrolable que caía sobre su rostro. El caos se convirtió en un eco distante. «Clara, escúchame». La voz de Carlos resonó detrás de ella, aguda como un cuchillo. «Cierra la boca», gritó al volver su mirada. Pero mientras lo hacía, vio que su padre estaba siendo arrastrado hacia atrás. La enfermera, que había entrado en la habitación, ahora yacía en el suelo, inmóvil. El hombre en la chaqueta oscura había caído, pero no había terminado. Un grupo de personas vestidas de negro irrumpió en la sala, y Clara sintió que el aire se hacía más denso. «¡No! ¡Aléjense de ella!», Carlos gritó mientras se levantaba, pero no estaba solo. Clara sintió como la ira ardía dentro de ella. «¿De qué se trata esto? ¿Quiénes son?», preguntó, temblando de miedo. «Son de él», murmuró Paula, y por primera vez
Clara vio la sombra de una verdad más oscura que su peor pesadilla. Todo ha sido un juego. La frase quedó suspendida mientras un brillo de reconocimiento entraba en la mente de Clara. No es tu padre, nunca lo fue. Las palabras de su hermana fueron como un pesado martillo que rompió todas sus barreras. Carlos sonrió, pero Clara lo vio. No era una sonrisa de amor, sino de triunfo. Él es, comenzó nuevamente Paula, pero antes de que pudiera terminar, el caos se desató otra vez. Una gran explosión retumbó y las paredes comenzaron a agrietarse. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¡Clara, ven!, Carlos gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero ella retrocedió. Todo ha sido una mentira. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Clara se dio cuenta de que tenía que decidir: ¿seguir a este hombre que había creído ser su padre o huir con la verdad desgarradora que Paula le estaba revelando? El hombre de la chaqueta oscura, levantándose mientras el caos crecía a su alrededor, dijo: «¡Nos están buscando! ¡No podemos quedarnos aquí!». Las luces parpadearon de nuevo y las sombras se alargaron. Clara solo podía pensar en su madre. «Necesito saber si ella está bien», gritó, desesperada. Esa imagen de su madre tomando su mano de niña se fusionó con el horror presente. Con un último esfuerzo, Clara corrió hacia el lugar donde había visto a su madre. Pero el ambiente cambió. El pánico retumbaba. El aire olía a humo y sangre. Al franquear la puerta, se quedó helada. En la cama, su madre yacía en estado crítico, y al lado, un espejo mostró un rostro que nunca había visto antes. «¿Quién eres tú?», se preguntó Clara. Pero era como mirarse a sí misma, sin oídos, sin voz. Esa figura era su madre, pero aún más. Tenía la misma mirada, la misma esencia, pero con un aire de poder que la ahogaba. «Clara», dijo la mujer, y las paredes temblaron. «El tiempo se está acabando. Debes decidir». Las palabras de su madre se dibujaron en el aire, y Clara sintió un horror indescriptible. No es solo nuestra vida, es la vida de todos. Hay fuerzas que no comprendes. Un grito desgarrador se escuchó detrás de ella, y Clara se giró de inmediato. Pero esa figura oscura había regresado. Su rostro ahora revelaba una expectación ansiosa. «Es hora. Ven», dijo. Pero antes de que pudiera moverse, una explosión desgarró el suelo, y un destello de luz envolvió todo. Clara quedó paralizada por el impacto. Un momento de calma se deslizó entre la confusión, una revelación que atraparía su respiración. ¿Había más en su historia? La oscuridad se arremolinó a su alrededor justo cuando un secreto devastador estaba a punto de revelarse. «¿Qué es lo que no sé?», murmuró mientras el mundo se desvanecía ante sus ojos. El mundo se detuvo. Clara sintió el aire fec como un gran peso sobre su pecho, mientras miraba a su madre. Su rostro, un lienzo de piel opaca y preocupaciones. La figura familiar de Carlos se dibujaba más oscura y amenazante. La confusión la envolvía. «¿Qué está pasando?», su voz salió quebrada, casi un susurro. El hombre de la chaqueta oscura se movió nervioso a su lado. «Debes salir de aquí», insistió, su tono lleno de urgencia. «No es seguro. Ellos están». Una explosión estalló en la habitación y las luces se apagaron, ahogando el pánico en gritos agudos. Un trozo del techo cedió y una lluvia de polvo cayó sobre ellos, cubriendo el caos en una neblina gris. Clara se encorvó, cubriéndose la cabeza, pero una mano la agarró por el brazo. Sintió que sus pies se deslizaban. «¡Clara! ¡Aquí!». La voz de Paula surgió,
Atravesando el clamor, Clara se giró buscando a su hermana en medio de las sombras, pero su mirada se encontró con lo inesperado. Allí, de pie, con una mirada inquietante, estaba Carlos, pero había algo diferente, algo oscuro en sus ojos, algo que heló la sangre de Clara. «¡No te acerques a ella!», gritó Paula, sus ojos desorbitados llenos de terror. «¡No es él!». Las palabras golpearon como un hacha. Carlos sonrió, pero no era la sonrisa que Clara recordaba. «Soy lo que siempre he sido», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Tu protector». «¡Eres un monstruo!». La revelación le dio a Clara un empujón de dolor. La escena se tornó borrosa. En un instante de claridad, recordó la conversación críptica entre su madre y el hombre en la chaqueta oscura. ¿Qué ha estado ocultando? Antes de que pudiera procesarlo, una luz brillante estalló, iluminando la sala. En medio del estruendo, vio la mirada de su madre. «Clara, escúchame, la verdad es más oscura de lo que imaginas». Pero no completó la frase. La figura oscura que había emergido de la niebla se deslizó hacia adelante, capturando la atención de todos. «Es hora de que sepas quién eres», dijo la figura. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eres parte de un legado antiguo. Tu madre no ha estado diciendo la verdad, y Carlos no es quien cree». «¿Qué?». Clara miró fijamente. La revelación giró su mente como un tornado. «¡No! ¡Carlos es mi padre!». El hombre oscuro frunció el ceño. «No, Clara, eso». «Lo has creído. Carlos no es tu padre. Es un ser que se ha hecho pasar por él». La sala se agitó en un mar de murmullos y gasps. «Tu verdadera herencia proviene de otra línea, de lo que realmente eres». Clara sintió su rostro empalidecer. «¿Qué? No». Un nudo se formó en su garganta al echar un vistazo a la figura que decía ser su padre. «¿Qué significa esto?». El hombre oscuro dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir su aliento helado. «Eres un enlace a fuerzas que han dormido demasiado tiempo. Has sido protegida desde el día que naciste». Palabra era como un cuy que la asfixiaba. Clara miró a su madre, buscando la verdad en sus ojos. La mirada de su madre era profunda, llena de pena. «Te he mantenido a salvo, pero hay un costo. Carlos ha intentado mantenerte al margen de esto». «¡No puede ser!». La angustia retumbó en sus oídos mientras el caos estallaba detrás de ella. «¿Qué más no me ha dicho?». «Vas a tener que enfrentarlo. Alguien podría no sobrevivir». Las palabras pesaron sobre ella como una losa. El hombre oscuro la estaba empujando hacia algo que no entendía. La figura de Carlos comenzó a desvanecerse, hasta que solo quedó el análisis aterrador en su rostro. Un monstruo que había interpretado su historia. Una segunda explosión retumbó, y Clara sintió como si todo el mundo se desmoronara. Con el corazón latiendo en sus oídos, se dio cuenta de que algo mucho más grande que ella estaba en marcha. «¿Quién soy realmente?», preguntó, su voz casi perdida en el estruendo, mientras la oscuridad la engullía lentamente. ¿Qué secreto aterrador estaba a punto de revelarse? La sala se estremeció bajo el eco de las últimas palabras. Clara sintió cómo sus rodillas flaqueaban. «¿Qué herencia? Dímelo». La urgencia de su voz retumbó en el aire tenso. Las luces seguían, parpadeando, un reflejo del caos en su mente. La desesperación la consumía, y algo en su interior
parecía romperse. La figura en la chaqueta oscura respiró hondo. «No tenemos tiempo, Clara. Debes creerme». El grito desbordó de su ser, una mezcla de miedo y rabia. Pero en ese instante, un fuerte crujido interrumpió la conversación. Las paredes comenzaron a temblar y el techo se partió con un estruendo. «¡Al suelo!», gritó Paula, y el tiempo se detuvo en esa fracción de segundo. Clara se arrojó al suelo, cubriéndose la cabeza. La oscuridad se cernía a su alrededor, el polvo llenando sus pulmones con cada respiración. Pero en medio del caos, sus pensamientos giraban. Flaqueza de su madre, la risa de Carlos, las palabras del desconocido. Todo se entrelazaba en un torbellino de confusión. De repente, un destello brillante iluminó la habitación. Clara levantó la mirada y vio a su madre, de pie. Su figura proyectaba una luz intensa, casi celestial. «Clara», la voz de su madre resonó profunda y clara. «Escúchame. La verdad es más grande de lo que imaginas». Y entonces, un sonido ensordecedor sacudió el aire. Las ventanas estallaron y el cristal voló como 1.000.000 de fragmentos. El hombre oscuro gritando: «¡Corred!». Pero en un giro inesperado, Clara vio que Carlos ya no estaba sonriendo. Su rostro mostraba un terror genuino, no el del padre que había conocido, sino el de un hombre acorralado. «¡No! ¿Qué has hecho? No se supone que debías estar aquí». Sus palabras se mezclaron con el grito de lo desconocido. La mirada de Carlos se detuvo en ella, y Clara sintió cómo un escalofrío le recorría la columna. «No sé». Clara tartamudeó. Las palabras no parecían surgir, pero la reacción de Carlos la dejó petrificada. «Clara», gritó él, «es una trampa. No me dejes». Y en ese momento, Clara comprendió algo desgarrador. Todo parpadear de nuevo, y, con el caos aún resonando, la figura de su madre se fundió en sombras. «Mamá». Clara extendió la mano, pero algo, una fuerza desconocida, la empujó de vuelta. Carlos, con su mirada atormentada, retrocedió, y un profundo frío dominó la habitación. «Tú no lo entiendes. No soy el enemigo». Clara se sintió perdida. El profundo miedo en su pecho era palpable, como un nudo apretado. Fue entonces que, en un arrebato de valor, Paula se interpuso entre Carlos y Clara. «Dile la verdad. ¿Qué eres?», exigió. Su voz resonó con fuerza, pero también con una vulnerabilidad que hizo temblar a Clara. Y fue como si el mundo se deshiciera por un instante. La habitación se sumió en un silencio profundo, como si el universo estuviera esperando la respuesta. Las luces se apagaron por completo y la oscuridad se volvió abrumadora. Una chispa emergió del fondo y en una explosión de luz todos cayeron ante la revelación. Podía sentir cómo las sombras susurraban secretos. Y de repente no era solo la esencia de Carlos la que se desvanecía, era toda su historia. «No soy tu padre porque soy tu hermano». Las palabras resonaron en el aire y el mundo entero se detuvo. Clara sintió que su corazón se detenía. El tiempo se esfumó. Cada emoción se intensificó hasta un nivel inimaginable. «¡No! ¿Qué dices? Esto es una locura». Su propio grito resonaba. Las palabras caían como piedras. Paula pareció desmayarse, y la figura oscura del desconocido la miraba con una mezcla de compasión y miedo. Todo lo que había creído, lo que había sentido, se desmoronaba en un instante. ¿Era posible? La realidad se desvanecía. La risa del pasado se tornaba gritos de terror. El suelo tembló bajo sus pies.
y un estruendo resonante confirmó que algo había cambiado para siempre. ¿Qué había detrás de esa revelación? ¿Qué más le habían ocultado? Clara sintió la presión de una tormenta en su pecho. Así que, si Carlos era su hermano, ¿quién era realmente su madre? ¿Qué secretos se escondían en las sombras de su vida? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el caos continuaba desbordándose a su alrededor, dejando a Clara aturdida, atrapada entre el dolor y la verdad. Clara sintió que el mundo se desvanecía en el eco de la revelación. Las palabras de Carlos, su hermano, retumbaban en su mente. No soy tu padre, soy tu hermano. El tiempo se detuvo. Todo a su alrededor se desvaneció en un vacío inquietante. ¿Era posible? La confusión la aturdía, haciéndola dudar de todo lo que había creído. Paula, a su lado, parecía luchar por encontrar su voz. «Clara, tenemos que salir de aquí», murmuró, el terror reflejado en sus ojos. El caos seguía a su alrededor. Gritos y luces titilantes llenaban el aire, pero Clara no pudo apartar la mirada de Carlos. La chispa de su infancia, el hombre en quien había creído, ahora era un extraño. La mirada de su madre, antes llena de amor, se tornó en una mezcla de tristeza y determinación. «Lo he hecho para protegerte». «Clara, tu vida no es simplemente lo que piensas. Te escondí la verdad porque sabía que era peligrosa», confesó con un hilo de voz. Sentía cómo un nudo se formaba en su garganta. «Tú eres parte de algo más grande», continuó, su aliento tembloroso. «Hay fuerzas a las que no has sido expuesta. Y Carlos», su voz se quebró, «ha estado tratando de aprovecharse de ti». Fuego de incertidumbre llenó a Clara. Su madre había mantenido todo este tiempo la verdad escondida. Las preguntas volaban en su mente como aves asustadas. ¿Era cierto? ¿Todo había sido un engaño? «Clara, tú eres especial. Eres la clave y has estado en peligro», gritó el hombre de la chaqueta oscura, su voz cortante como un cuchillo. «Él se aprovechó de tu historia para sus propios fines». Clara sintió un calor intenso a su alrededor. Sin pensarlo, dio un paso adelante, enfrentándose a Carlos. «¿Es cierto? ¿Qué es lo que quieres de mí?». La verdad que emanaba de su voz resonó fuerte en la sala. Carlos, ahora despellejado de su fachada, dejó caer la máscara. «Te necesito, Clara. Tu poder es único», dijo, su mirada ambigua. «Todo lo que he hecho ha sido por ti». Clara apretó los puños. Cada palabra retumbaba en su corazón como un tambor de guerra. «No necesito tus mentiras», replicó. Sus ojos ardían con rabia. Con una determinación palpable, se dio la vuelta y corrió hacia su madre. «¿Qué se supone que debo hacer? Dímelo», exigió. «Escapa. Ve a un lugar seguro. No dejes que él te atrape», imploró el reflejo de la luz en su rostro. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, pero supo que tenía que decidir. Su futuro estaba en juego, y la verdad debería liberarla, no atarla. Carlos lanzó su mano hacia Clara, pero el hombre de la chaqueta oscura se interpuso. «No, esto es más grande que tú, Carlos. Vas a pagar por todas las vidas que dañaste». En ese instante, una fuerza invisible hizo volar a Carlos hacia atrás, dejándolo caer al suelo como un saco vacío. Clara se volvió hacia Paula, cuya mirada la llenaba de valentía. «Sigamos», dijo su hermana, tomando su mano. Juntas cruzaron la puerta del caos, una nueva resolución llenando sus corazones. Se dejaron atrás las sombras y el miedo, corriendo hacia un futuro incierto pero prometedor. Mientras avanzaban, Clara sintió como algo se alzaba en su interior, una chispa de poder que nunca había sabido que poseía. La vida le esperaba
llena de posibilidades. Miró a Paula y se dio cuenta de que la verdad las unía. Podían enfrentar lo que venía, juntas. Al salir del hospital, el aire fresco chocó contra su piel. Aunque el pasado seguía acechando, sintió que el futuro ahora pertenecía a ellas. Juntas habían desatado la luz en medio de la oscuridad. Desde una distancia, una figura oscura observaba, pero Clara ya no le temía. Es solo el comienzo, pensó, su mirada fija en el horizonte. Todo lo que había vivido lo había llevado a este momento. No sabía qué más descubriría, pero estaba lista para enfrentarlo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora.